les bendiga, mis hermanos. Muy buenos días. Les saludamos en otra preciosa mañana desde mi casa, su casa. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 20 del libro de los jueces. Bendito sea el Señor, nos queda un capítulo más y estaremos terminando con otro libro de la palabra del Señor. Así es que vamos a leer nuestros versos de partida, como lo acostumbramos a hacer, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así: Entonces salieron todos los hijos de Israel, y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba, y la tierra de Galaad, a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada, y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa. Vamos a orar. Padre que estás en gloria, excelso Dios, todopoderoso, único y soberano Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, venimos una vez más, Señor del cielo, buscando tu favor, maravilloso Dios, pidiéndote una vez más que tu Santo Espíritu tome entero control, Señor, de cada palabra que hablemos en este estudio. Asimismo, Padre Santo, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, que levantes al caído, que fortalezcas, Señor del cielo, al enlutado, Padre Santo, y que sanes al enfermo, Señor del cielo, al triste, Señor mío y Dios mío, pongas gozo en su corazón, maravilloso Dios, y que tu palabra siga siendo ese bálsamo que sane, Señor del cielo, nuestra alma. Todo esto te lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor, y todos decimos amén, gloria al Señor. El título de este estudio es La guerra contra Benjamín, y en sí pues nos cuesta encontrar espiritualidad cuando hablamos de alguna guerra o algún conflicto, pero esta también es palabra del Señor. Son capítulos que muchas veces no tocamos porque no encontramos en ellos mucha espiritualidad, pero el Señor siempre tiene palabra para nosotros, y como nos hemos propuesto estudiar cada verso, pues vamos a estudiar cada verso con la ayuda del Espíritu Santo. En el capítulo anterior, que llevaba por título El levita y su concubina, terminamos el capítulo en el momento en el cual el levita convocó al pueblo de Israel a una reunión. Esta reunión era para tratar la muerte de su concubina, ¿verdad? Un crimen que se había cometido. Esta mujer había muerto a causa del pecado de los benjamitas, a causa del abuso inmoral que trajeron sobre ella, ¿verdad? El resultado fue la muerte, así como el levita lo describe, un gran mal se había cometido entre el pueblo de Israel. Ahora hablamos que este mismo pecado fue el pecado por el cual el Señor juzgó a Sodoma y a Gomorra, ¿verdad? En los años posteriores a causa del pecado de homosexualidad. Aunque en el estudio pasado los benjamitas no se llegaron al sacerdote ni a su criado porque el viejo anciano no se lo permitió, eso no quiere decir que cometieron un gran mal o que ya en ellos tenían la intención de buscar a aquellos hombres para estar con ellos en una forma homosexual. Este pecado o este gran pecado tenía que juzgarse, por lo cual el levita cortó a su concubina en 12 pedazos y los envió por toda la tierra de Israel para concientizar a las 12 tribus o a las 11 tribus de Israel por este mal que se había cometido. Tenía este pecado que juzgarse o parar ese mal antes que se propagara al resto de las tribus. Eso dice aquí que se llegaron todos los jefes de las
11 tribus de Israel a ese lugar para escuchar el testimonio de boca de levita, y leemos así. Y dijeron los hijos de Israel: decid cómo fue este mal, ¿verdad? Ahora platícanos, testifica qué fue lo que ocurrió aquel día con tu concubina y contigo, o por qué la partiste en esos pedazos, ¿verdad? Él había mandado anteriormente un mensaje que decía: considerar esto, tomad consejo y hablar. Evalúen la situación, juzguen la situación y den su opinión acerca de esta situación. Dice el verso 4: entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo, aquí viene su testimonio: yo llegué a Gaba, que es Gibea, ¿verdad? En nuestros días, yo llegué a Gibea de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Y levantándose contra mí los de Gaba o Gibea, rodearon contra mí la casa por la noche, con idea de matarme a mí, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel, ¿verdad? Sabemos que el levita era un sacerdote que conocía parte de la ley de Dios, porque obviamente estaba omitiendo, ¿verdad? Los versos que hablan de la fornicación, ¿verdad? Y él vivía con esta mujer sin casarse, pero conocía otros versos de los cuales, ¿verdad?, comprendió que lo que los benjamitas habían hecho era pecado, ¿verdad? Yendo a Levítico, todo el capítulo 17 y 18 nos habla de actos de inmoralidad prohibidos, ¿verdad? Las cosas que Dios prohíbe. Dice el verso 7, he aquí todos vosotros sois hijos de Israel, dad aquí vuestro parecer y consejo. Después de escuchar lo ocurrido del testimonio de el levita, prosiguieron a dar su evaluación y su opinión acerca del asunto. Dice el verso 8, entonces todo el pueblo como un solo hombre se levantó y dijeron, ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa, mas esto es ahora lo que haremos a Gaba, contra ella subiremos por sorteo. En realidad, en ese momento que escucharon el testimonio del levita, vinieron a su decisión de decir, vamos a subir en contra de los benjamitas. Verso 10 dice, tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1000, y 1000 de cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gaba de Benjamín le hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. 400,000 hombres se llegaron a esa convocación, y 40,000 de ellos serían para ir y recaudar víveres, lo cual quedaron 360,000 hombres aptos para luchar contra sus hermanos, mismos los benjamitas. Y las tribus de Israel, dice el verso 12, enviaron varones por toda la tribu de Benjamín diciendo, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gaba, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Notemos que esta confrontación contra los benjamitas no era necesariamente contra ellos, sino contra los hombres de Gaba, que fueron los que hicieron el mal contra este sacerdote y su concubina. Pero se negaron
en entregar a esos hombres malos, y viene el resultado de no querer juzgarlos, ¿verdad? Dice, mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades de Gaba para salir a pelear contra los hijos de Israel, y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades, 26,000 hombres que sacaban espada, sin los que moraban en Gaba, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 600 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban, ¿verdad? Los benjamitas eran hombres de guerra, eran hombres que estaban entrenados para pelear, y de esa ciudad de Gaba había 700 hombres que tiraban la honda. Tenían ellos la destreza con la mano izquierda de tirar con la honda una piedra aproximadamente de 1 libra, una piedra lisa, y pegarle a un cabello. Está hablando de la precisidad con la que ellos tiraban la honda. No eran cualquier hombre, estaban preparados para la guerra. De cualquier manera, el número de ellos no se compara, ¿verdad? Son 26,700 a 360,000 de los hijos de Israel, ¿verdad? Ese era los ejércitos que se iban a enfrentar. Era una guerra civil porque en realidad se están enfrentando los de la misma nación, israelitas contra israelitas. Y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Y recordamos que de esos 400 se apartaron 40,000 para traer los víveres. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. Ahora, los de Israel subieron a la casa de Dios, ¿verdad? Que estaba ahí en Silo. Silo era el lugar o la ciudad en la cual ellos venían al tabernáculo a ofrecer sus ofrendas. Vino el pueblo, las 11 tribus, delante de Dios para preguntarle quién iba a subir primero. Recordamos que estos acontecimientos son antes de los 16 capítulos que ya estudiamos anteriormente. A este tiempo Josué apenas ha muerto y todavía miramos ahí que los hijos de Aarón son los que están ministrando en el tabernáculo. No ha pasado mucho tiempo de la muerte de Josué. Ahora, nótese que cuando subieron a la casa de Jehová a consultarle al Señor, la pregunta fue: ¿quién subirá primero? Cuando su pregunta debió de ser: Señor, ¿subiremos o no contra los benjamitas en guerra? Una gran diferencia, ¿verdad? Preguntarle quién subirá primero a ahora quién subiremos o no, ¿verdad? No consultaron al Señor, no vinieron primero a pedirle al Señor que fuera Él el que los dirigiera en su proceder, ¿verdad? Y yo creo que muy a menudo nosotros le damos al Señor que escoger en vez de dejar que el Señor nos aconseje. Y en otras ocasiones tampoco ponemos la voluntad de Dios en nuestras decisiones. Le decimos: Señor, ¿es A o es B? Y no le damos opciones al Señor de C. A lo mejor Él no quiere ninguna de las opciones que le estamos dando. Él tiene otra opción en mente,
Pero aquí al Señor no le están dando ninguna otra opción. Simple y sencillamente le están preguntando quién subirá primero de las 11 tribus que se habían reunido ahí para la guerra. Ahora, un ejemplo, yendo al caso de los apóstoles y tratando de concientizarnos, mis hermanos, a cuán importante es consultarle al Señor primero en toda decisión que nosotros vayamos a hacer, aun cuando se trata de disciplina. Porque aquí este caso se trata de la disciplina que ellos van a traer contra los benjamitas. Pero debieron de ir primero a consultarle al Señor. En el caso de los apóstoles tenemos este ejemplo. Cuando el Espíritu Santo aún no había descendido sobre los apóstoles y sobre la iglesia primitiva, ¿verdad? Que Pedro vino a consultar con el resto de los apóstoles diciendo, Judas se ha suicidado, ya no está entre nosotros, necesitamos que buscar un reemplazo, necesitamos que escoger quién va a tomar el lugar de Judas. Vamos a leer ahí en Hechos capítulo 1, verso 23, dice, y señalaron a dos, a José llamado Barsebas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. En realidad, el Señor no quería a ninguno de los dos. Es obvio, ¿verdad?, que el Señor tenía en mente a Pablo para el reemplazo de Judas. Sin embargo, ellos no le preguntaron, Señor, ¿será que escogemos a alguien? Solamente fueron y le dijeron, Señor, ¿a cuál escoges? ¿A Matías o a Barsebas? No le dejaron opinión para que el Espíritu Santo les dijera a ninguno. Esperen porque el Señor ya tiene el candidato. Y muchas veces así somos nosotros, mis hermanos. Venimos delante del Señor y nomás le preguntamos, escoge, Señor. O hacemos un plan, ¿verdad? Y en vez de tomar al Señor en cuenta, le decimos, Señor, ya tenemos el plan listo. ¿Por qué no brincas a borde de nuestro plan y nos ayudas? Pero el plan ya está trazado. En vez de dejar que el Señor sea el que haga el plan y nosotros seamos los que brinquemos a bordo del plan del Señor, ¿verdad? Necesitamos que consultar al Señor. Y están aquí ellos fallando. Ahora, la causa era correcta. Los benjamitas deberían de ser castigados por su pecado o por su horrible proceder, por lo que habían hecho, ¿verdad? No era nada pequeño. Ahora, lo que estaban haciendo era incorrecto. Estaban siendo usados, el pueblo de Israel se levantó para ser usado como instrumento de juicio contra los benjamitas por el pecado que se estaba dando. Eso era correcto. Necesitaban que levantarse y ponerle fin al pecado, pero necesitaban que hacerlo en orden. No buscaron al Señor para que les diera el método y la manera de proceder. Y es una gran lección para nosotros, como le digo hace un instante, que también nosotros, aún en la disciplina, algún miembro hace algo malo en la iglesia y necesita que ser disciplinado, pero hay que preguntarle, Señor, ¿qué es lo que haremos? En vez de ser nosotros los que ponemos la disciplina, ¿verdad? Porque no le consultamos al Señor y hay cosas serias en las cuales antes de actuar, aunque creemos que estamos haciendo lo correcto y que se necesita que hacer, necesitamos que hacerlo bajo la dirección del Señor, ¿verdad? Debe de haber esa búsqueda y el Espíritu Santo sigue hablando.
sigue exponiendo lo que a Dios le agrada. Amén. Dice el Salmo 127:1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si el Señor no está en el asunto, si el Señor no es el que dirige la obra, en vano hacemos, ¿verdad?, todo lo que hacemos. Tengamos cuidado con consultar a Dios cuando queremos traer disciplina o querer hacer algo lo correcto, porque la Biblia está llena de ejemplos de gente que buscó hacer lo correcto en una manera equivocada y no fueron bendecidos por Dios, ¿verdad? Queriendo ayudarle a Dios, tampoco fueron bendecidos por Dios. Ahora, la más grande lección de este capítulo que debemos aprender es no hacer planes y pedirle a Dios que se incluya en nuestros planes, ¿verdad? Vamos a tener eso en mente. Ellos asumieron que deberían de subir antes de preguntarle al Señor. Y Jehová respondió, Judá será el primero. Pues le dieron opciones como los apóstoles, ¿es A o es B? Entonces Dios se vio forzado a decirles pues que Judá suba primero. Verso 19 dice, se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gaba, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gaba. Saliendo entonces de Gaba los hijos de Benjamín, derrotaron por tierra, derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los de Israel. Los benjamitas que no quisieron entregar a los de Gaba eran hombres de guerra, ¿verdad? Se levantaron, se unieron, pero no era lo correcto. Lo correcto era que ellos se hubieran entendido que había perversidad en medio de la tribu y que los entregaran simple y sencillamente a los de Gibeá, a los de Gaba que habían hecho esa maldad. Sin embargo, en vez de entregarlos, subieron a guerra y hasta aquí están súper seguros de su fuerza porque cayeron 22,000, ¿verdad?, en esa primera entrada a la guerra. Y esto es para desanimar a cualquiera, ¿verdad? El ejército de 360,000 sube contra 26,700 y les matan 22,000 en el primer intento. Tuvieron que reanimarse, dice el verso 22, más reanimándose, porque eso es para desanimar a cualquiera. Más reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día, porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche y consultaron a Jehová diciendo, ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová les respondió, subid contra ellos. Ahora le pidieron el consejo al Señor, esperando que les dijera que no. Porque les dicen, volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos. Les entró el temor, ¿verdad? Porque eran bravos los de Benjamín. Pero el Señor les dijo, sí, éntrenle a los moquetazos otra vez, suban contra los de Benjamín. Dice el verso 24, por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gaba contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Ahora el pueblo de Israel está confundido. Vinieron por lana y salieron trasquilados. Vinieron a poner disciplina y terminaron vencidos por los benjamitas. 38,000 muertos en 2 días de guerra. Es para desanimar a cualquiera.
Ahora, ¿por qué el Señor les dijo que subieran si iban a perder contra los benjamitas? Lo único que yo le puedo decir es que el Señor nos dice que primero saquemos la viga de nuestro ojo antes de poder ir a sacarle la paja a nuestro hermano. Los de Israel necesitaban que tratar primero con sus propias faltas, con sus propios pecados, antes de poder ir a disciplinar a sus hermanos los benjamitas. Esto hablando en el contexto de todo el capítulo, ¿verdad? Ahora miramos el verso 26, dice: entonces subieron los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Ahora sí vinieron en una forma correcta delante de Dios, ofreciendo primeramente holocausto, ofrenda de paz delante del Señor, reconciliándose con Dios, porque ellos mismos tal vez ya se habían alejado, desconectado un poco de Dios. Sí, comenzaron al revés y esta fue las consecuencias. Perdieron 38,000 hombres. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días. Y Finés, hijo de Eliezer, hijo de Aarón, ministraban delante de ella en aquellos días. Recordamos que cuando Moisés murió ahí en el monte Nebo, quedó Aarón y quedaron... Aarón ya no estaba, quedaron simple y sencillamente sus hijos, Finés y Eleazar. Hasta este día todavía ellos siguen siendo los sacerdotes, aún están vivos. Quiere decir que no había pasado mucho tiempo después de la muerte de Josué, ¿verdad? Dice: hijo de Eliezer, hijo de Aarón, ministraban delante de ella en aquellos días, delante del arca, y dijeron: ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Esta es la pregunta para Dios. Y Jehová dijo: subid, porque mañana yo os entregaré. Ahora esta vez esperaban que el Señor, ¿verdad?, les dijera que no, pero orando y ayunando y ofreciendo ofrenda a Dios, el Señor les dice que suban. Pero ahora el Señor no les da una simple respuesta de sí o no, sino que el Señor les dice que van a salir victoriosos, que les va a entregar, ¿verdad?, a sus hermanos los benjamitas que cometieron esa grave atrocidad o ese grave pecado, ¿verdad? Y dice: y Jehová dijo: subid, porque mañana yo os los entregaré. Iban a subir por tercera vez, con la seguridad de que esta vez el Señor les había dado la estrategia, cómo es que ellos habrían de subir. Dice el verso 29, y puso Israel emboscadas alrededor de Gaba, subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín. El tercer día ordenaron la batalla delante de Gaba como las otras veces, y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por los caminos, unos de los cuales sube a Betel y otro a Gaba en el campo, y mataron unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían: vencidos son delante de nosotros como antes. Mas los hijos de Israel decían: huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. En esta ocasión les ha costado 30 hombres solamente. Los benjamitas se sienten seguros. Este es el tercer día. Ya les dieron una paliza los 2 días anteriores. Ellos van con más seguridad, diciendo: esta otra vez también
los venceremos, pero la estrategia de guerra era andar por los caminos para sacarlos a ellos a los caminos y de esa manera dejaran sola la ciudad y el resto de los hombres pudieran entrar a vencerlos, dice. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Bat-Tamar. Y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar de la pradera de Gaba. Y vinieron contra Gaba 10,000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla arreciaba más. Ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día 25,000 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Esta fue su estrategia de guerra. Perdieron 30 hombres, pero ya no fueron miles. Y tomaron de ellos a 25,100 hombres de los benjamitas. Esto quiere decir que solamente les quedan como 1,500 hombres, porque ese es el número total que nos da al principio. Si vinieron los hijos de Benjamín, que eran derrotados, y los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gaba. Los que se les lograban ir, pues los dejaban ir sabiendo que había otro grupo que los iba a interceptar más adelante. Dice, y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gaba y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas quisieran subir una gran humadera de la ciudad, ¿verdad? Esto era parte de la estrategia, que cuando lograran entrar en la ciudad hicieran humo para mandarles la señal a los de Benjamín y tanto a ellos que ya habían sido vencidos en la ciudad. Luego pues que los de Israel derrotaron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y a matar a la gente de Israel como 30 hombres. Y ya decían, ciertamente ellos han caído delante de nosotros, como la primer batalla. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás, y he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Y cuando habla de toda la ciudad, a este punto ya se incluyeron los hombres, claro que todos los benjamitas, las mujeres y los niños. También ellos pagaron, y es aquí donde Josefo, que nos da algunos comentarios acerca de esta batalla, nos dice que esto ocurre cuando pagan justos por pecadores. Por cuanto ellos no quisieron entregar a los culpables, ahora había muerto tanta gente innecesariamente, incluyendo las mujeres y los niños. Dice, entonces se volvieron los hombres de Israel y los de Benjamín se llenaron de temor porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. La ciudad entera de los benjamitas, la ciudad de Gaba y sus ciudades de circunvecinas habían sido tomadas por los del pueblo de Israel, habían caído. 42. Volvieron por tanto la espada delante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó y los que salían de la ciudad los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín y los acosaron y hollaron desde el Menuja hasta enfrente de Gaba, hasta donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego huyeron hacia el desierto a la peña de Rimón, y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos, y fueron perseguidos aún hasta Gidón, y mataron de ellos a 2,000 hombres. Fueron todos los que de Benjamín murieron aquel día, 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra, pero se volvieron y huyeron
al desierto de la peña de Rimón 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses, y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, así a los hombres de cada ciudad como a las bestias, y todo lo que fue hallado, asimismo pusieron fuego a toda la ciudad que hallaban. Fue en realidad una gran mortandad contra los hijos de Israel. De esos 26,700, solamente quedaron 600 hombres que huyeron a la peña de Rimón, donde se escondieron o se resguardaron. Y vamos a mirar los planes que Dios tiene para estos 600 hombres en el siguiente capítulo. Ahora, hacen falta 1,000 hombres cuando hacemos la suma total. Se cree que esos 1,000 hombres murieron en los primeros 2 días de batalla, cuando ellos le mataron a los de Israel 38,000, ¿verdad? En esos 2 días ellos perdieron solamente 1,000 hombres de los de Benjamín, por eso se sentían seguros de pelear contra ellos, pero finalmente, ¿verdad?, con la ayuda de Dios y bajo la dirección de Dios, ahora pudieron vencer a los benjamitas. Tomaron venganza contra cada ciudad de los benjamitas por el pecado de los benjamitas, ¿verdad? El castigo era limitado solamente a hombres perversos, pero por cuanto se negaron a entregarlos, padeció toda la ciudad, hombres, mujeres y niños, ¿verdad? Y al no entregarlos estaban consintiendo en sus acciones, en su pecado, por lo cual Dios trajo juicio sobre toda la tribu de Benjamín, por haber consentido al pecado. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Muchas veces decimos, yo no soy partícipe, pero si consentimos o si protegemos, ¿verdad?, a los que están cometiendo pecado, pues somos tan culpables como ellos. En esta ocasión así lo miró el Señor. Yendo a Levítico, ¿verdad?, donde el Señor habló de los pecados de inmoralidad. Ahí en Levítico 18:22 dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se ha corrompido las naciones que yo he hecho de delante de ti. Estos pecados eran practicados por los cananeos, los que estaban ahí antes de ellos y aún cohabitaban con parte de los cananeos. Esas fueron las guerras que usted miró del capítulo 1 de los Jueces al capítulo 16, donde Dios le levantaba un libertador. Era porque todavía estaban cohabitando con cananitas que dejaron ahí en esa tierra, y esas malas mañas las agarraron de estas naciones por no escuchar el consejo de Dios desde el principio de exterminarlas del todo. Pues ahora ese pecado también por el cual Dios había castigado a Sodoma y a Gomorra se estaba dando entre los benjamitas, por lo cual tenía que pararse ese pecado, y de esa manera se paró, ¿verdad?, matando o casi exterminando a la tribu de Benjamín. Pero vamos a mirar que la próxima semana Dios tiene un plan para esos 600 hombres que quedaron de la tribu de Benjamín, para que no se lo pierda. Amén. En Oseas capítulo 9, verso 9 dice, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción como en los días de Gaba. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Oseas está haciendo comentarios acerca de este pecado que ocurrió ahí en Gibeah o en Gaba. Y mismo Oseas dice en el capítulo 10, verso 9, desde los días de Gaba has pecado, oh Israel, allí estuvieron, no los tomó la batalla en Gaba contra los inicuos, y los castigaré cuando lo deseé, y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen, ¿verdad? El doble crimen que cometieron, el pecado de homosexual, ¿verdad? Y
la muerte que le dieron a esa mujer fue un mal y un crimen que el Señor no se los dejó pasar por alto. Y si no se lo dejó pasar por alto a sus hijos, el pueblo de Israel, téngalo por seguro que tampoco lo dejará pasar por alto en esta generación en la que nosotros también estamos viviendo, donde también, ¿verdad?, la homosexualidad está a la orden del día. Así nos ayude el Señor, mis hermanos. Juicio en realidad viene sobre esta tierra y el juicio es justificado, ¿verdad? Porque la palabra del Señor así nos lo dicta. Así se cumple. Así que vamos a orar para ser despedidos. Padre que estás en gloria, excelso Dios, digno, propicio y santo, merecedor de toda honra y de toda gloria. Señor, declaramos tu grandeza, Padre, tu santidad y tu justicia, Señor mío y Dios mío. Tú eres justo, tú eres bueno y tú eres santo, maravilloso Dios. Ayúdanos, Padre Santo, a seguir caminando y a vivir rectamente delante de ti, maravilloso Dios. Permite que tu Santo Espíritu cada día nos ilumine y nos ayude para caminar en tus caminos. Padre, fortalece a tu pueblo ahí donde se encuentre. Padre, mira la necesidad de cada uno, sea física, sea moral, sea espiritual. Maravilloso Dios, tú tienes, Señor del cielo, la solución y el bálsamo, Señor del cielo, que sana, maravilloso Dios. Ayúdanos, Padre Santo, te necesitamos. Todo esto te lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga y les regale otra preciosa semana.